Formamos parte de un grupo familiar amigable que con el paso de los años nos juntamos dando siempre un pretexto para recordar buenos tiempos. Mi agradecimiento personal a Pío Salazar, nuestro alcalde de La Punta, gran amigo, gran personaje, y a quien le agradezco la gentileza de la presentación que le ha hecho. Gracias, Pío. A tus órdenes, Roberto. Haciendo un poco de historia, que son exalumnos, en 1950 se crea el CAEN con el general de brigada José del Carmen Marín Arista, fundador y director, quien con su lema "las ideas se exponen y no se imponen" busca definir una doctrina de guerra nacional. Desde esos años hasta la fecha, el CAEN viene formando generaciones de intelectuales militares y civiles que estudian una doctrina nacional que analiza el ser y el deber ser del Estado para lograr el bien común. Todos nuestros políticos pasaran por el CAEN, tendrían por lo menos conocimiento de la realidad nacional y les ayudaría mucho para la gestión en el cargo que ostentan. Vámonos a ubicarnos en el mundo. Vemos que este mundo de paz y prosperidad que todos esperábamos vivir en el nuevo siglo después que cayó el muro de Berlín y se daba inicio a la era de la globalización, se vio afectado por el increíble atentado terrorista del 11 de septiembre y porque Estados Unidos lo consideró como una agresión a todo Occidente, que declaró la guerra total al terrorismo internacional. ¿Cuál fue el impacto en la vida y en las libertades de los ciudadanos de todo el mundo? La forma de enfrentar esta guerra, una solución militar, una cuestión de orden cultural, a lo que le agregamos la crisis económica, la primavera árabe que genera una guerra civil en Siria, que da nacimiento a ISIS, que lleva el terrorismo a Europa. Son las causas del desastre humanitario y de la grave crisis de migrantes, desplazados y refugiados, que ocasiona una guerra social entre los países de Occidente, que no los quieren acoger, a pesar de ser ellos los culpables de su aparición. Europa renuncia al principio democrático del acceso igualitario a los derechos de los ciudadanos al cerrar sus fronteras para impedir el ingreso de los migrantes y terroristas, así como el regreso de sus propios ciudadanos que habían viajado a Irak y Siria. Y Estados Unidos, como hemos visto con Donald Trump, deja de ser el sueño americano porque América pasa a ser América para los americanos. Es en este escenario complejo y cambiante que se presenta una guerra por la hegemonía mundial, con una abierta guerra comercial entre Estados Unidos y China, y se sufre una pandemia por el COVID-19. Pandemia que cuestiona la globalización como símbolo de la integración y cooperación, porque cada país, apelando a su soberanía, cierra sus fronteras para no recibir ni a los migrantes y para combatir el COVID. No hay cooperación, no hay solidaridad. Cada estado se salva como puede y con lo que tiene. Y acá viene la primera lección. Este es un factor a tener en cuenta. Cuando hay un tema que afecta a un estado, cada estado busca cómo solucionar su problema y no le interesa a los otros. Este es un factor que debemos tener presente en el planeamiento estratégico, y nosotros debemos valorar tener recursos naturales y estratégicos propios, porque son garantías de poder, de supervivencia y de gobernabilidad, y le dan a nuestro país la posibilidad de ser un estado soberano. No disponer de bienes y servicios esenciales y no producirlos representa una situación de indefensión y vulnerabilidad que lo estamos sufriendo. COVID-19 demuestra que la ciencia, la tecnología y la innovación es una necesidad a satisfacer.
Porque un país sin ciencia es un país débil, pobre y sin futuro. Primera lección de la pandemia. Si nosotros hacemos una comparación, están nuestros recursos, Europa con América, nosotros vivimos en una América invertebrada. En nombre de la unidad, se han creado una serie de organizaciones con fines superpuestos de origen circunstancial, que obedecen más a los intereses de los estados y al personalismo de los gobernantes de turno que a los intereses de la región. No se ha logrado alcanzar la unidad, a pesar que en teoría era fácil de lograr, la unidad de historia, de costumbres, de lengua. ¿Y por qué? Porque sigue primando los intereses de los estados y subsiste la desconfianza. Presentan algunos avances en la integración política y económica, pero ninguno para enfrentar en conjunto los riesgos y amenazas que afectan a todos los países de la región. Más bien, ante problemas comunes, se establecen prioridades diferentes. Le voy a dar 3 ejemplos. Las migraciones. Se formó el grupo de Lima para tratar la cuestión política de Venezuela, pero no la cuestión social. Ninguno de los países se agruparon a ver cómo tratamos a los migrantes. Y el Perú es uno de los que está acogiendo 1 millón de migrantes solo. ¿Cómo? ¿Y el grupo de Lima? El narcotráfico, la típica amenaza transnacional, quería ser enfrentada en la región con una política regional integral en función a lo que sabemos de la responsabilidad compartida. Y sin embargo no se hace. En la pandemia, ni qué decir, cada estado enfrenta solo con sus recursos. ¿De qué integración regional hablamos? A fines del siglo pasado, nosotros recién cerramos nuestra frontera terrestre con Ecuador, después del hecho histórico militar más importante de la historia contemporánea, el conflicto del CENEPA. Han pasado 25 años y todavía no está contemplado el sistema educativo, firmándose ese acuerdo definitivo en el 98, y con Chile, después de 69 años, con el acta de ejecución de Lima en el año 99. Y hace poco hemos definido los límites marítimos con Ecuador, con el intercambio de nota de contenido idéntico en el 2011, y con Chile un fallo que dio la Corte de La Haya del 14, que todavía está pendiente de su ejecución total. Si bien el mar y la tierra han dejado de ser espacios en disputa por cuestiones de límites, son los espacios a conquistar por la riqueza y recursos que contiene. País que lo tiene, país que no lo tiene. País que lo tiene como el Perú, que lo tiene que proteger. Y país que no lo tiene, que por razones de urgencia lo va a querer tener. Esa es una realidad. Y para eso debemos tener nosotros no solamente la fuerza militar, sino la fuerza legal de no regalar nuestros recursos. Este es el Perú que yo no estudié cuando era colegial en San José Marín, del Callao. Dice que estudiaba geografía. Yo abría mi libro de geografía y el Perú se caía porque estaba al filo del libro. Yo me acuerdo que cuando nos preguntaban cómo haces para irte a la China, nosotros pensábamos que había que darse la vuelta al mundo. Otros compañeros me decían, no hay que hacer un hueco en el suelo porque China está abajo. Y sin embargo los peruanos nos dijeron, oye peruano, estás de espaldas al Pacífico, porque mirábamos al Atlántico. Y cuando nos hemos dado la vuelta, nos hemos dado cuenta que enfrente tenemos el principal mercado del mundo, donde está la mayor población del mundo, más de la mitad, y el mayor comercio internacional. Y tenemos una ubicación central. Sin embargo, este es nuestro país rico. Nuestro país es un país rico. No lo conocemos ni lo valoramos. No lo conocemos, pues no lo valoramos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos de todo el tiempo. Si no tuviéramos, recién estaríamos diciendo nuestro país como le falta. No como Venezuela, por ejemplo, que produce petróleo, el petróleo no se come. Entonces, este Perú que es rico por su historia y su cultura, por su geografía y biodiversidad, nos presenta en sus dimensiones estratégicas características que no tienen todos los países. País marítimo, andino, amazónico, bioceánico,
y con presencia en la Antártida. Este es el Perú que deben conocer nuestros chicos en los colegios para que de grandes lo puedan defender, desarrollar. Sobre esta base geoestratégica, el Estado debe diseñar y conducir sus políticas nacionales, sus relaciones internacionales. Pero comprobamos que nuestro país no tiene visión de futuro. Carece de objetivo a largo plazo. Como bien vemos, se pierde la coyuntura diaria por la carencia de un pensamiento estratégico que sí lo tiene el CAE y por la imposibilidad de alcanzar consensos básicos alrededor de puntos en común vinculados al desarrollo y la defensa. En víspera del centenario, yo les pregunto, ¿cuáles son los intereses nacionales? No se han definido, ni conocemos cuáles son los intereses nacionales y estamos a 6 meses del centenario. ¿Qué Perú es el que queríamos cuando estuvimos en el 2000? Son 20 años y estamos en un serio problema de ver cómo solucionamos una cuestión interna. Sin una identificación plena con el interés nacional, el esfuerzo estatal carece de unidad y orientación. ¿Cuál es el propósito superior que orienta los esfuerzos y brinda continuidad y justificación a la acción política del Estado en los ámbitos internos y externos? Una. Hay un objetivo superior. Por eso que cada 5 años nos hacen bailar al ritmo que ellos quieren y no progresamos. Y mira, tenemos este país tan rico. ¿Qué futuro queremos? Nos preguntamos qué futuro queremos y yo les digo que para visualizar el futuro es importante mirar atrás. Con la experiencia que estamos viviendo en estos 9 meses, determinar qué cosas no hicimos y qué debemos cambiar para tener un país más estable, con mejor futuro. La transición comienza nuestro mal. No vayamos a la guerra así, vayamos al año 2000, donde ustedes hacían el curso y como bien señaló Miguel, en una situación muy especial. El desastre nacional provocado por la violencia subversiva y la pérdida del Estado de Derecho en el 92 obligaban a abordar las causas estructurales que lo originaron. El cambio de escenario lo permitía, 2000 tranquilos. Pero una vez que cesó la violencia subversiva, el interés no estuvo en consolidar la victoria estratégico-militar sobre las organizaciones subversivas ni en realizar las reformas. Todo se solucionó con culpar a los militares de regresar a sus cuarteles, mantener la macroeconomía y vivir de las rentas que se recibían por las concesiones y los ventajosos precios de las materias primas que se exportaban. No se realizó la reforma de las instituciones, ni se revalorizó la justicia, no se impulsó la presencia política y económica del Estado en la zona más afectada por la subversión, y ese espacio que hoy se conoce como BRAE ha sido ocupado por el narcotráfico. No nos preocupamos por la educación, ni escolar, ni universitaria, ni técnica. Facilitamos que los organismos de fachada de Sendero busquen convertir la derrota militar en victoria política, con la persecución judicial de las Fuerzas Armadas, que es la culpable de su frustración. Los protagonistas de la transición no intentaron lograr la unidad nacional que se requería para cerrar este capítulo de la historia, que hoy, 20 años después, estamos pagando las consecuencias. Nos adormecieron y fuimos complacientes con los indicadores macroeconómicos que son marcadamente diferentes a los indicadores reales de la economía familiar. Los organismos de fachada de Sendero se aprovechan de las debilidades institucionales y de la fragilidad de memoria para infiltrarse en los espacios de cultura y educación, para captar nuevos adeptos entre los jóvenes, ganar espacio en la sociedad y desarrollar una ofensiva integral contra el Estado. Hablamos mucho que en el BRAE están los remanentes Sendero. La operación Perseo tiene 6 años donde están metidos todos los dirigentes de Movadé. ¿Por qué no se prioriza ese juicio y se le mete adentro a todos? Nuestras ciudades se han vuelto peligrosas por la delincuencia armada y el Estado ha perdido su capacidad para imponer la ley. Tenemos un Estado marcado por la baja calidad de gestión y penetrado por la corrupción, que siempre han estado presentes, pero no habían sido puestas a descubierto de forma abierta y pública hasta que en el 2016 una corte en Nueva York denuncia que Odebrecht había pagado sobornos en el Perú
y la pandemia que delata que tenemos un Estado incompetente. El COVID-19, y eso lo estamos viviendo todos nosotros que somos protagonistas de este capítulo de la historia, ha denudado nuestras carencias, los problemas estructurales y la baja capacidad de gestión estatal para enfrentar una emergencia. Esperaba tener dirigentes competentes, organizaciones con capacidad de respuesta y el compromiso de los ciudadanos. Es decir, 3 fuerzas que bajo la dirección del presidente enfrentaran juntas la emergencia sanitaria nacional, pero ninguna de las 3 fuerzas ha estado a la altura de esta emergencia. Y también, considerar esta emergencia sanitaria como una guerra tenía como objetivo graficar la gravedad de la misma e involucrar a todos. También significaba que se tenía que planear, dirigir y ejecutar como una guerra. Porque no quería decir que la solución fuera militar, tampoco un tema de salud, sino aplicar una estrategia integral en forma articulada mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, poniendo en ejecución la movilización nacional. Además, tenía que haber, pues, en caso como es una guerra, una comunicación diaria y directa entre el presidente y los gobernadores para tener información en tiempo real, anticipar situaciones y evitar que las necesidades superen las capacidades, tanto por la dinámica del COVID como porque cada región de nuestro país presenta una realidad diferente. Y no ver que los de Arequipa, Huánuco y Moquegua no vivían lo que estaba sucediendo en Loreto, en Lambayeque, en Piura, la falta de personal, de oxígeno, de camas. Cuando le llegó, lo pescó de improviso. ¿Por qué? Porque no se manejó como una guerra. Después de casi 9 meses, no estamos de salida como esperábamos. Estamos viviendo una crisis integral. Además de la crisis sanitaria, económica, social y de seguridad, se añade una crisis política. Sigue sin definir lo que significa Fuerzas Armadas subordinadas al poder constitucional y la permanente incapacidad moral. No tenemos el sentido de urgencia. Aplicamos los tiempos como si estuviéramos en un estado normal. Desde el inicio de este gobierno ya se estaba aplicando lo de la incapacidad moral y fíjense en lo que hemos terminado. ¿Por qué? Por los tiempos. En lo sanitario somos el país con el mayor número de muertos por millón y en lo económico tenemos una caída entre el 12 y 15% del PBI. En 9 meses hemos perdido la estabilidad económica que nos costó 30 años, con 10 años de inflación que no sabíamos cuándo iba a acabar. Recordemos cuando hacíamos cola con nuestros hijos para que a cada uno le dé una lata de leche y 1 kilo de azúcar. El Estado y la familia se han quedado sin ahorros. Se han perdido millones de empleos, siendo los jóvenes, en particular las mujeres, las más afectadas por el desempleo y el abandono de estudios. La clase media, que ya sé por qué le llamaban emergente y precaria, ha regresado a ser clase pobre. No se operativizan los proyectos de irrigación y minería, pese a que tenemos esta grave situación económica. Vivimos en un ambiente de inseguridad a la cual le agregamos violencia armada. El Estado no tiene capacidad para entregar bonos ni repartir canastas. Y yo les pregunto, ¿por qué el crecimiento económico de este 20 años no se trasladó a tener sistema de salud, de educación y seguridad de calidad en todo el territorio? ¿Dónde estuvo toda esa riqueza, ese crecimiento del PBI anual que nos llenamos, que éramos la envidia de la región? ¿Dónde se fue? Causas, para mí hay 2 causas. Una causa es el Estado, un Estado sin capacidad de gestión, sin sentido de urgencia, con una estructura de organización que no responde a esta ni a ninguna emergencia y que está penetrado por la corrupción. Y la otra es la evaluación. Todo lo evaluamos en función de los datos cuantitativos, que son relativos y cambiantes, sin tener en cuenta los aspectos cualitativos que son permanentes. Solo analizamos los efectos, no analizamos las causas y los efectos. Le voy a poner 3 ejemplos. Seguridad ciudadana. Recuerden, durante la cuarentena se dijo
que había una reducción en los niveles de delincuencia. Claro, pues todo el mundo estaba encerrado en sus casas. Esos son los efectos, pues. Y es un punto cuantitativo. Pero a medida que se fue reactivando la actividad económica, los índices de delincuencia empezaron a subir. Esas son las causas. Esa es la cuestión cualitativa que no se midió. En educación, solo medimos la cobertura, pero no el acceso, la conectividad, si es que los hogares tienen las herramientas, las computadoras. Y vemos pues, que hay una gran desigualdad por regiones y por hogares. En cuanto a la cantidad de fallecidos por COVID, ustedes ven todas las mediciones. Solo medimos si son más hombres que mujeres o más adultos que jóvenes, pero no los fallecidos por diferencia de nivel socioeconómico. No evaluar en forma integral nos ha llevado a creer que teníamos un crecimiento y desarrollo sostenido que hemos comprobado que no es real. Estamos viviendo en un Perú artificialmente desarrollado. Tenemos un Estado que no ha reducido la desigualdad ni la pobreza integral. No hemos crecido ni en economía ni en calidad de ciudadanía. Y acá hay un factor importante. No nos hemos preocupado por el capital humano. Y ningún crecimiento será sostenible si no mejoramos la calidad humana, que es la mayor riqueza que tiene nuestro país. Cuando hablamos de la calidad humana y de lo que evaluamos, pasamos a ver la pobreza. Y como le digo, la pobreza solamente la medimos en función a la pobreza monetaria, pero no evaluamos ni la pobreza moral efectiva. Se señala como un logro que más peruanos ganan y viven con $1 o más al día. Pero un peruano que gana más de $1 al día y no tiene educación, sufre de anemia y carece de afecto, seguirá siendo pobre. Porque si un chico que limpia la luna le das 2 soles, 3 soles, 5 soles, o sea, si gana más de $1 deja de ser pobre. Y si aparece un generoso como Pitot que le da 10 soles, 20 soles, lo vuelve rico. Esa es la evaluación monetaria. Pero no evaluamos la pobreza moral. Tenemos a nuestros infantes con anemia y con desnutrición crónica, analfabetos. Más de 1,5 millones de peruanos son analfabetos, no saben leer ni escribir, y ahora no debemos tener analfabetos digitales. Esa es la otra necesidad, especialmente los viejos, para que los viejos se sientan útiles. La droga. Tenemos más adictos y es menor la edad de inicio. Esa es pobreza moral, que no medimos. Una tragedia moral que durante la cuarentena hayan desaparecido más de 1.200 mujeres. ¿De qué Perú estamos hablando que no tiene pobreza? ¿De la que gana más de $1 al día? Tenemos una corrupción estructural con impunidad. Y en cuanto a la pobreza afectiva, tenemos que recuperar el valor de la familia. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿desde cuándo la familia se ha convertido en enemigo de la sociedad? También existe pobreza por la desigualdad territorial, por falta de integración física, virtual, social y cultural. Esa es la otra parte de la pobreza que no se mide. Está integrado al resto del territorio por vía aérea. El Brain en el centro, pero es un territorio desconectado del país y dominado por el narcotráfico. Y tenemos zonas de frontera excluidas por factores geográficos, sin comunicación ni integración física con la capital de la región ni con el resto del país. Y en cuanto a la integración virtual, la pandemia nos ha denudado también. Hay una falta de conectividad digital a nivel nacional. No todos tienen acceso al teletrabajo, teleeducación, telesalud, telejusticia. Es una muestra de desigualdad y de exclusión. En cuanto a la integración social, tenemos peruanos NN, sin acceso a bonos ni canastas, ajenos al sistema bancario, a la educación a distancia, peruanos informales, ilegales, excluidos como los discapacitados. Yo no he visto ningún programa para discapacitados, e ignorados como los peruanos de las comunidades andinas y amazónicas. En cuanto a la integración cultural, no se conocen ni respetan las costumbres y tradiciones. Somos un país con regiones muy diferentes, pero se gobierna aplicando una estrategia común, como si todas fueran iguales.
un desconocimiento de la realidad nacional. Nuestros hijos deben aprender en los colegios. Forma de medir la pobreza y la desigualdad está en función de la presencia del Estado. Debido a la presencia diferenciada del Estado en el territorio, el crecimiento económico no ha impactado de manera igual en todo el país. Hoy nos ha demostrado que se presentan desigualdades en las capacidades de los sistemas de salud, de educación, en la calidad de vida. Tiene una población nativa sin atender. Antes vivía en cautiverio por culpa de Sendero, hoy vive abandonadas a su suerte por culpa del Estado. Nos referimos a la igualdad de oportunidades y tener en cuenta la otra parte de la ecuación, que es la igualdad de posición. La pandemia nos muestra que la educación presencial, a distancia y semipresencial presentan desigualdad por las realidades de cada región y cada hogar. La educación a distancia en todos los niveles se ha convertido en una necesidad. Tener conectividad, acceso a internet, disponer de computadoras. 58% de hogares rurales no tienen ninguna conexión a internet y un 33% tiene acceso a internet vía celulares, que poco sirve para la educación a distancia. Yo les pongo un ejemplo concreto de la calidad de gestión de los que se han ido. 7 de cada 10 colegios públicos dan pena y vergüenza. Colegios públicos que tienen techos que se caen, que las carpetas son ladrillos y que no tienen servicios higiénicos. Pregunto yo, si todo este año no ha habido educación presencial, ¿por qué nadie en el gobierno, empezando por el ministro de Educación, no se preocupó por aprovechar ese tiempo para mejorar el mantenimiento de esos colegios? Así hubiera cumplido dos finalidades: trabajó de forma masiva y recuperaba y le daba calidad a los colegios. El próximo año se habla de educación presencial, de reiniciarla. ¿Cómo van a cumplir con el protocolo sanitario si no tienen agua? ¿Y eso es preocuparse por la educación? Eso no forma parte de la educación. Entonces la otra vez salió de que iban a construir 30 colegios. Te pregunto yo, el negocio estará en la construcción de colegios, no en reparar los más de 30.000 colegios que necesitan reparación. Siempre hablan de la brecha que nunca se cierra. Sí se puede cerrar. Sí se puede hacer un trabajo simultáneo. Se le da la vuelta a todos esos colegios y se le pone decente. ¿No se quiere? En cuanto a nuestra zona de frontera, a pesar que la vitalidad del Estado-Nación se refleja en su frontera, las zonas están excluidas y marginadas de la política de desarrollo. El Estado no cumple con sus funciones primarias, colocando a las poblaciones fronterizas en una posición de debilidad ante la capacidad del crimen organizado, que es el que impone su modelo económico, somete a las autoridades locales y obliga a que los jóvenes sin oportunidades ni futuro tengan como única alternativa involucrarse en actividades ilícitas. Todas nuestras fronteras sufren de estas actividades ilícitas: contrabando, narcotráfico, minería ilegal y la trata de personas. La descentralización, la descentralización representaba la oportunidad de inclusión, ejecución descentralizada de presupuestos, de acercamiento del Estado con los ciudadanos. La articulación entre los tres niveles de gobierno debía demostrar que Lima no es el Perú. Y los gobernadores también han dado examen. Y todos han presentado serios problemas de gestión, pero no por falta de presupuesto, no por incompetencia. No. Es un país rico. El Perú tiene sus 4 grandes fortalezas en la agricultura, la pesca, la minería y el turismo. Tiene las actividades económicas que generan empleo, que es la construcción, la manufactura, el comercio y los servicios. Esa es la ventaja que tiene nuestro país. Pero tiene amenazas internas y externas. Y nunca evaluamos las amenazas externas. Las economías en competencia. Yo les pregunto, ¿con quién compite nuestra agroexportación? ¿Con quién compite nuestros puertos, nuestro cobre? ¿Con quién compite? Sin embargo, los que compiten con nosotros son los que gerencian nuestras áreas estratégicas. Ese es un Perú que no se respeta. La minería ilegal
Lo único que han hecho es enviar a los soldados y a los policías, y hasta ahora no veo yo la sustitución de la economía ilegal, de la minería ilegal. ¿Qué control de insumos? Mercurio y dragas. En el Perú hay una sola empresa que construye las dragas. ¿Qué esperamos? ¿Que el contrabando del mercurio y los conflictos socioambientales, un factor que afecta a nuestro desarrollo? Esa guerra que se ha generado entre la minería y la agricultura. No se desarrolla un proceso para construir confianza y eliminar esa estrategia de imposición de la minería para obtener una licencia social. Lo que se debe lograr es que las comunidades acepten la minería, tengan confianza que se trata de una minería responsable, que no contamine y cumple, no una minería contaminante que no asume ninguna responsabilidad aprovechando la indiferencia o la complicidad del Estado. Acá hay tres actores: comunidad, empresa y gobierno. Debería meter un cuarto, como el acuerdo de Escazú, un actor político. Entre esas tres o tres personajes debe solucionarse el problema, no por imposición, sino por convencimiento y cumplimiento. Y los conflictos socioambientales tienen relación con la brecha social. Siempre se habla de la brecha social. Ahora no la entendemos o no decidimos quién la debe cerrar, si la empresa o el Estado. En el Perú no hablamos de ciudad-puerto ni ciudad minera. La comunidad, la población debe crecer al igual que crece la mina, y el proceso es de todos los países del mundo. No puede ser posible que crezca el puerto y no crezca la ciudad-puerto. No puede ser posible que crezca la mina y los pueblos sean pobres. Así de sencillo. Con tráfico no figura dentro de las preocupaciones de los gobernantes. Si ustedes ven todos los mensajes presidenciales del 28 de julio, si encuentran uno que hable sobre narcotráfico, les doy un premio. Sale barato. No hay una visión nacional, todos lo hemos centrado al BRAE. El BRAE, ¿por qué es importante? Es la principal cocina de producción de cocaína. Hace más de 7 años, SUNAT tenía la responsabilidad de controlar el ingreso de los insumos químicos. ¿Alguna comisión de defensa del Congreso lo ha invitado al jefe de SUNAT que le explique cómo está cumpliendo su misión? La Superintendencia de Banca y Seguro, ¿cómo controla el lavado de activos? Recuerden ustedes que el año pasado, cuando quisieron poner impuesto a los casinos, parecieron que habían cajas de ahorro operativas esas de crédito. ¿Cuántas había en el BRAE? Más de 150. Sí, para cuidarle que el ahorro de los agricultores, ya mal, y no lo controla nada. ¿En qué habrá quedado? Porque dijeron que lo iba a controlar la superintendencia. Es así, pues. Ese es el problema, la infiltración. De vida, que buena vida, cuando yo era ministro eran 20 personas, ahora son como 1000 que se quieren aumentar los sueldos, aprovechando la situación política. Hace más de 2 años que no dan los datos de los cultivos ni de la producción de cocaína. Y los gringos son lo que nos han dicho. Entre el 2018 y el 2019 han crecido más de 20.000 los cultivos ilegales de coca. Se ha incrementado la producción de cocaína. Pregunta, ¿por qué se pasean los insumos químicos libremente por todo el país? Porque entran de afuera y llegan al BRAE. ¿Por qué se pasea la droga libremente y llega hasta los puertos? No hay nada que descubrir. Lo que hay que hacer es actuar. Esta es una realidad que no la vamos a cambiar, porque el Perú está ubicado en el cinturón del fuego del Pacífico. Además, es el tercer país más afectado por el cambio climático, por el calentamiento global, y sufre ahora con mayor intensidad y en cualquier tiempo del fenómeno del Niño. Este es algo permanente. Nosotros tenemos que decir que ante riesgos permanentes o latentes, prevención permanente. Debemos generar nosotros conciencia de prevención en nuestra población y cultura de planeamiento en nuestras instituciones. El ejemplo es México. México tuvo un terremoto antes del Mundial que organizó y se cayó todo México. ¿Y qué dijeron? Se tumba todo lo que hay que tumbar. Cuando ven ustedes allá que hay un simulacro, veamos la disciplina, porque ya la sufrieron. Y en el Perú estamos esperando sufrirla para recién aprender. Seguridad ciudadana.
Una ciudad ciudadana que lo único que hacemos es maquillar, salen todos los especialistas y todavía no le encuentran la receta. No está escrito. ¿Qué pasa? Que todos quieren solamente solucionarla con policías. Esto no es cuestión de sacar más policías a la calle, ni más motos, ni camionetas. Problema de orden social, multidimensional. ¿Dónde está el origen? La crisis de valores de la sociedad. ¿Qué cosa nos debe preocupar? La edad y la facilidad con que son captados por el crimen organizado. Y al igual que dijeron la FARC cuando los acusaron, a los niños no los secuestran. Cogen ante la falta de afecto y abandono. Y captan a los jóvenes, esos jóvenes sin oportunidades, frustrados, sienten la necesidad de ser reconocidos. Ustedes ven cuando capturan a esa banda de chicos, les pescan lo que cuelgan en sus redes sociales, su necesidad de afecto y de reconocimiento. Aquí, entre lo que más le interesa a la gente en la fase de persuasión, lo que hay que solucionar es el divorcio que existe entre la policía, Ministerio Público y Poder Judicial. La policía desactiva, captura 500 bandas. A 2 por banda son 1000. ¿Dónde están esos 1000? Entra por la puerta principal y sale por la puerta atrás en 24 horas. ¿Qué ciudadano va a denunciarlo si sabe que al día siguiente lo tiene nuevamente en la calle y lo va a salir a vengarse? Acá está el tema pues, central. Este es el gran problema que tenemos nosotros. Una corrupción temática, generalizada, legalizada. Espera que el próximo año comiencen los juicios y las sanciones. No solamente con la pérdida de libertad, sino con el pago. Todo lo que se han robado, pero como hacen separación de bienes, entonces hay que quitarle también los bienes que se robaron al Estado. Vamos a ver si así les gusta. Estamos viendo pues este es nuestro Perú. La pregunta es, ¿este es el Perú que queremos? ¿Qué debemos cambiar? En primer lugar, tenemos que recuperar la imagen país. Un Perú con estabilidad política, seguridad jurídica y de convivencia pacífica para poder promover las inversiones y el turismo que permitan facilitar la recuperación económica. Grave daño que le hace nuestra situación política a nuestro país. Los países desarrollados dan una guerra por la vacuna para demostrar quién es el que tiene los mejores científicos, los más adelante. Los países en desarrollo están en una guerra por ganarse las inversiones. Ya perdimos la guerra nosotros. Estamos a inicios del bicentenario y debemos empezar de cero. Empecemos pues por lograr la unidad. Si la causa de nuestros problemas es el Estado, la solución pasa por mejorar el Estado. Yo considero que se debe replantear la organización del Estado. Tenemos un Estado con una estructura de organización que no responde a las necesidades. 18 ministerios con tareas superpuestas, sin responsabilidad definida, que aplican políticas sectoriales cuando todos los problemas son multidimensionales. Pregúntenle a todos aquellos medianos empresarios que quieren abrir un negocio, toda la cantidad de firmas que tienen que pasar, toda la cantidad de documentación que tienen que presentar. Que quiere tener un Estado mejor organizado, integrado, con personal calificado, necesario y estable, con política institucional que garantice continuidad en el tiempo más allá de los ministros, los presidentes, y con cultura de planeamiento que permite enfrentar los cambios que nos impone la globalización. Se ha tomado como costumbre decir el funcionario no quiere firmar porque tiene miedo a la SUNAT, a la Contraloría. Bien fácil es, pues, o renuncio o se va. Y después nos hemos acostumbrado a decir, no lo saques al ministro a pesar de que es incompetente porque se va con todo su equipo y volvemos a cero. Sí, así es. O sea que el ministro entra con su equipo y se va con todo. Lo decimos con una naturalidad. Veamos pues el ejemplo de las Fuerzas Armadas. Llamen a los comandantes generales y todo continúa igual. Porque es política institucional. ¿O creen ustedes que no lo sacas al comandante general porque se tiene que quedar eternamente hasta que se muera? Porque si sale él, volvemos a cero. Hay política institucional. Hay personal calificado, permanente. Hay rotación. ¿Por qué no puede estar las organizaciones del Estado igual? Gobernadores regionales, yo le pregunto a ustedes, después de casi 20 años de regionalización, descentralización, ¿se debe mantener igual? ¿Solo con alcaldes, como era antes?
Debemos emplear equipos itinerantes de capacitación. Yo considero, por ejemplo, con gente de economía, de Contraloría y de Defensa Civil, para que también las gobernaciones y las alcaldías tengan personal permanente y calificado. Debe haber descentralización administrativa, pero centralización en las cuestiones de educación y salud, por la experiencia que hemos visto. Hay que tomar una decisión. No puede quedar todo igual, pues. Como si queda todo igual, vamos a hacer una maquilladita. El próximo gobierno que entre, si sigue con esta misma estructura del Estado, lo único que va a hacer es no avanzar, porque la costra está metida ahí. Haciendo un paréntesis, ¿recuerdan ustedes al doctor Moreno? El que era el asesor médico, el especialista médico de Cuchiqui, ese que lo chuponearon. ¿Cuál era su filosofía? Mantener los equipos de los hospitales públicos malogrados y las farmacias sin medicina, de tal manera que atendían al público, le cobraban un sol por la cita, pero después, con o sin motivo, le decía que tenía que hacerse un examen, una placa al frente, 800 soles. Y después le decía, yo no te puedo atender y te van a atender en 3 meses, pero yo tengo mi consultorio al frente. Y después acá no hay esta medicina, pero en la botica frente ahí está, pues. Después fue el presupuesto de salud. Miren ustedes el presupuesto que tenían en el 2000, miren que tienen ahora el 2020, se van a dar cuenta que todo no es por problema de presupuesto, calidad de la persona. Las tareas primarias, salud, educación, seguridad y ahora empleo. Debemos superar todas las deficiencias estructurales y estar mejor preparados para enfrentar en mejores condiciones cualquier otro tipo de emergencias. Tenemos riesgos latentes, no esperemos que nos pesque una nueva emergencia, teniendo en cuenta que las capacidades y las competencias no se improvisan, eso lo sabemos todos, en cualquier organización. En cuanto a salud, que es lo más importante, hay que contener los contagios, reducir los fallecidos con una estrategia sanitaria integral, prepararse para enfrentar una segunda ola de contagio. No aprendimos nada en enero, en febrero, en marzo, de lo que sucedía en Europa. Lo primero que decía que el virus no llegaba porque estaba en China. Y ahora ya sabemos que hay una segunda ola de contagios en Europa, con mucho mayor cantidad de contagiados que la primera vez. Y ya se sabe que va a venir acá la segunda ola. Preferible que nos encuentre mejor preparados, que nos encuentre diciendo no creíamos. Y disponer de la logística para la aplicación de una vacuna, pues. En cuanto a la economía, hay que recuperar el tiempo perdido. Tenemos que activar nuestras fortalezas. Inclusión, tenemos que reducir la exclusión y la desigualdad. Hay que impulsar la integración territorial. Aprovechar que hay empleos que no se van a poder recuperar, que se va a poder recuperar la construcción, que te da empleo masivo. Hay gente de oficina que debe saber que no va a recuperar su empleo, va a tener que ponerse su bota, su mameluco, su pico, su pala e irse a trabajar. Y eso es lo que hay que provocar, esa construcción en forma masiva. Tenemos que lograr y promover la conectividad nacional. Esto es lo que más nos debe preocupar, la captura del poder por la corrupción y el narcotráfico. Hay una infiltración en nuestras instituciones, por eso es que nadie se preocupa por tener una estrategia efectiva. Nuevamente, pues nos encontramos en un escenario difícil que debemos superar todos juntos. No se debe repetir el mismo rol de los protagonistas de la transición que no intentaron lograr la unidad nacional. Las lecciones y experiencias de esta pandemia obligan a tener unidad para dejar de ser un estado latente de vulnerabilidad y pasar a ser un estado estable y con mejor futuro. Preguntes cómo hacer para que los ciudadanos se sientan representados por un discurso político cuando existe una crisis de representatividad. Todo se cuestiona, se duda de todos, nadie cree en nadie y se descalifica con gran facilidad. Yo creo que todos juntos lo podemos hacer. De peores situaciones hemos salido, esa es una gran ventaja. Depende de nosotros. Salir pronto de esta emergencia para no pagar un alto costo social más del que estamos pagando. Yo creo que lo único que se requiere es unidad. Yo creo que lo que he conversado con ustedes coincidimos: educación, salud, seguridad y trabajo. Y si todos nos ponemos de acuerdo en el cómo abordar esos problemas,
yo creo que vamos a poder superarnos. Pero miren cómo estamos hoy divididos, buscando cada uno de ganarse alguito, generando violencia en las calles. Pero se repite lo de la subversión, los viejos cobardes que envían a los jóvenes a las calles para ellos ganarse algo, pero bien escondiditos. Eso es todo lo que quería conversar con ustedes. Gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, general Roberto Quiabra. En realidad usted ha resumido todo un curso de un año en el Centro de Altos Estudios Nacionales sobre realidad nacional y también geopolítica y geoeconomía. Y estamos, como bien lo ha manifestado, un año también muy difícil de cara al bicentenario. Y tenemos, por ejemplo, el reto de continuar la vida democrática. Hemos tenido 5 presidentes en los 20 años que han sucedido entre que ingresamos a estudiar al CAEN y ahora nos preparamos para las elecciones generales del 2021, en un entorno tremendamente complicado. Muchísimas gracias, general Roberto Quiabra, por esta lección que nos ha dado esta noche, como si estuviésemos hace 20 años también en las aulas del CAEN. Es importante que sepan todos y cada uno de nuestros amigos de la promoción que hoy ha sido una exposición inaugural de este ciclo de conferencias que va a continuar cada jueves hasta la primera quincena de diciembre. En consecuencia, vamos a tener la oportunidad de intervenir todos en las siguientes exposiciones de invitados también importantes que vamos a tener la oportunidad de intercambiar nuestras ideas.